pocas clases he disfrutado tanto su preparación como esta, que la hice en varias sesiones, que fue escoger arias, arias aquí en ópera es con I, no con A, arias de Don Giovanni con diferentes directores y fue una verdadera experiencia. Hay maravillosas versiones y bueno, para mí el nivel de belleza de esta ópera es tremendo. Yo creo que por algo, inclusive yo siempre he dicho que es la mejor ópera, aunque me gusta más la flauta. Bueno, ya lo empecé a dudar. Es quizá el punto más alto, no del final dramático de Mozart o Schubert, que ya ven que al final moribundos hacen maravillas, sino aquí es como de la madurez. Y incluso es como la obra de en medio, que es como el vértice de su obra con Luca da Ponte, porque también el libreto es sensacional. Y toda la profundidad filosófica. Estaba yo oyendo una de las versiones cuando pues es la muerte, el demonio, el alma del comendador, quien vaya sido el que fue por él, me parecían dos gigantes peleando, discutiendo, como una guerra de titanes, así, fuerte, fuerte, fuerte. Yo creo que es como casi en todo. Hay un dicho medio vulgar que al buen, ¿cómo? En la forma de agarrar el taco se ve al que es dragón. Bueno, yo creo que en los primeros compases de la obertura se ve el nivel de cada director. Aquí sí les tengo que confesar, tengo mi favorita, que es la que voy a poner. No en su totalidad, nada más hasta cierto punto, sobre todo cuando quiero que oigan son como unos remolinos amenazantes. Y acuérdense que lo que tiene que expresar esta obertura, yo diría que es el misterio en la música. El misterio o los dilemas morales que vivimos quizá todos los días. ¿Qué tanto somos y qué tanto nos hacemos? Entonces, todo eso, Mozart en su profundidad, yo creo que es la ópera más humana que existe, porque nos hace como somos verdaderamente, con buenos, con malos, son puros grises todo el tiempo. Me encanta cuando no renuncia a su vida el Don Giovanni. Se me hace muy avanzado, no es de arrepentimiento, es de, pues dicen, espero que falte mucho, que antes de morir se arrepiente uno más de lo que no hizo, de lo que sí hizo. Bueno, quién sabe. Pero ya ven que hay una escuela de ópera que se llama verista, porque dice que retrata a los personajes como son italianos como Leoncavallo y Mascagni, que es más, siempre los ponen juntos, Pagliacci y Caballería Rusticana, si se acuerdan del Padrino 3, por ejemplo, maravillosa ópera. Bueno, el caso es que para ver a estos, bueno, yo desde hace muchos años, no creo que hasta ahorita lo hubiera oído completa. No la he visto representada. Creo que sí en el Metropolitan, en el auditorio la dieron. Por lo que veo no me impresionó tanto. Eh, pero me metí como nunca me había metido en mi vida al Don Giovanni y créanme que fue una experiencia maravillosa. Una de las versiones absolutamente referenciales es la del Festival de 1954 en Salzburgo, en donde se representa ni más ni menos que con el recién, digamos, perdonado o purificado Furtwängler, ya que recibe el perdón. Y si hay un director efectista, es Furtwängler. Pero es más referenciada esta por el tenor, por el bajo
que se llama Cesare Siepi, que dicen que es de los grandes bajos, los que les decía yo, las tonalidades. ¿Por qué parecen dos titanes? Porque es un diálogo de dos bajos al final. Entonces, qué maravilla. Además, esta yo creo que es otra, puede ser que haya otras, no conozco tanto, pero normalmente los héroes de las óperas son los tenores, no los bajos barítonos. Claro que sí hay varias, ¿no? Que le hacía mucho Chaliapin, que es el bajo más famoso. Yo no sabía de este Cesare Siepi, se considera bajo lírico. Él vive de 1923 a 2010 y de lo mejor de su tiempo, la grabación es muy buena y dirige Furtwängler el año ya de su muerte, se muere unos meses después. Se las vio muy difíciles con todo la vorágine política, probablemente con cargos de conciencia, etcétera. Entonces no debe de haber sido fácil y quizá eso más su técnica efectista de hacer efectos, la hace una obertura desde los primeros compases, yo creo que por el tempo y por los silencios, verdaderamente tenebrosa. A ver qué les parece y luego la vamos a comparar con otro director.
la clase nos va a dejar con muchas ganas, porque no puedo, inclusive voy a tener hasta que cortar áreas para darles todo el material, pero como una, en primer lugar, la belleza es inmediata. En segundo lugar, dejarles el gusanito de que escuchen más. Yo me imagino que de una sola primera vez es difícil que encante como, acuérdense, Mozart cada vez le encuentra uno más y más y más. Y de Mozart cada vez uno se enamora más y más y más. Maravilloso. Esta versión es la primera que yo conocí. Es más, confieso que no conocía la obertura porque también confieso que escuchaba las highlights, o sea, como las áreas seleccionadas. Tenía esa mala costumbre. Pero les digo, me encantaba, pero no conocía yo con él. La obertura es la versión del gran director italiano, es como 10 años anterior todavía a Abbado, muy serio, muy austero. Yo creo que este es lo contrario de Furtwängler, es totalmente antiefecto, es hasta muy matemático a veces. Una vez, yo creo que la verdad, o no entendí, lo debo de ver otra vez. Hay un ensayo de la novena sinfonía de Bruckner con él y creo que la Filarmónica de Berlín. Y, ay, lo sentí hasta frío, pero es perfecto. Y también una vez lo escuché en vivo, pero en una acústica horrible y además hacía un frío espantoso en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, con Stravinsky. No, no era el momento, no lo disfruté, pero tampoco puedo decir que lo aprecié o no lo aprecié. Bueno, entonces con él, oigan la obertura, maravillosa, igual de profunda, pero por otro canal. A ver qué les parece.
aquí pasa un poco lo de cuál te gusta más, pues la que esté oyendo. Las dos maravillosas. En la segunda se fijaron esos saltos al Olimpo. Pam, pam. Ahí está Beethoven. Quizá mejor que Beethoven. Qué bárbaro. Bueno, ahora con la misma versión para que conozcamos la voz de Siepi. Bueno, sí, yo creo que es hasta obvia el área que uno escogería para enseñar la voz de Don Giovanni, del barítono bajo lírico que le haga de Don Giovanni. Sería el área que más le gustaba a los románticos, que es el área que le propone matrimonio a Serlina, y entonces él le daría la mano. Vi par che un onest'uomo, un nobile cavalier qual io mi vanti, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bipolcaccio vil sia strapazzato. Ma signor, io le diedi parola di sposarlo. Tal parola non vale un vero, voi non siete fatta per essere paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti si belli, quelle di tuccia candide odorose, farmi toccare giuncata e fiutarose. Oh, non vorrei. E non vorreste? Al finito modo restar, io so che con la donna voi altri cavalieri siete onesti e sinceri. È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi, l'onestà. Orsù non perdiam tempo, in quest'istante io ti voglio sposar. Voi? Certo io, quel casinetto è mio, soli saremo, e la gioiella mia, ci sposeremo.
Él es Cesare Siepi, timbre bellísimo. También me gustó mucho la Serlina. Y ahora la vamos a comparar con, no sé la verdad quién es el tenor, pero es el bajo lírico, pero es la versión que en general, finalmente, el que manda es el director de orquesta. Entonces, claro, tienen mucho que ver las voces, porque cada timbre es muy particular y precisamente aquí lo que me encantó en la Serlina es que tiene un timbre. ¿Qué es el timbre? Es la voz de cada uno. No hay dos timbres idénticos. Esta Serlina tiene un timbre tan hermoso, su voz es tan bella como voz, es de esas gentes, digo, yo no sé si a todo mundo le pase, pero hay voces que nos gustan y voces que no nos gustan. Digo, y es de gusto. Algunas, claro, hay unas demasiado agudas o demasiado graves, pero todos los timbres pueden, digo, todas las tesituras pueden tener timbres que nos gusten más y que nos gusten menos. Otra cosa que les decía yo que hay que valorar el timbre, que es, a mí me gusta la voz de este o no me gusta la voz del otro. Obviamente la potencia, el aguante, la respiración. La otra cosa es también, yo creo, cómo matiza. Y otra muy importante que aquí hoy lo descubrí con una claridad prístina, que es cómo vocaliza. ¿Qué tanto se le entiende o no se le entiende a la gente cuando habla o canta? Ya ven que muchas veces, inclusive en muchas canciones, inclusive en español, como que no entendemos bien lo que dice la letra porque como que la desfiguran para ajustarse al ritmo o a la melodía. Sin embargo, dentro de todos esos obstáculos se debe, yo creo, y a mí me resulta un factor tan fundamental como los otros para que me guste o no una voz, que vocalice bien. Van a ver, va a haber uno que va a destacar clarísimo en eso. El director, ¿y por qué me llamó la atención? Porque ponía yo cualquier área donde sale, ahora es totalmente aleatorio, y las versiones, hay muchas en YouTube, y además buscando hay muchas más, pero esta sí me llegó porque honestamente había remotamente oído hablar del director, y a quien lo oí dijo es demasiado serio, entonces nunca lo escuché. El director se llama Joseph Krips, austriaco, nace, vean nomás cuando le toca nacer a Krips. Nace en Viena en el año de 1902 y muere en Ginebra en 1974. Fue discípulo ni más ni menos que de Felix Weingartner. Este Felix Weingartner llega a ver ciertos documentales sobre él. Y yo jamás he visto literalmente una orquesta con músicos más atemorizados que los de Felix Weingartner. No se ve que los trae. Y muy serio él, con mucha personalidad. Magníficas sus versiones. Y es el primero que se atreve a orquestar la gran fuga de Beethoven, ni más ni menos. Eh, Era la que tocaba Furtwängler, por ejemplo. Entonces, este Felix Weingartner es el maestro de Joseph Krips. Y después de eso ya lo contratan en las mejores orquestas. Estuvo en, en Dortmund, en Karlsruhe, en Viena. Inclusive llegó a ocupar, no sé si es la ópera principal o no, la de Mahler. Fue director de la orquesta de la ópera del Estado de Viena, pero tenía un grave defecto, era judío y eso no gustaba en alguna época. Entonces, no sé cómo logró salvar la vida, aunque acabó ya no como director, sino creo que lavando platos en un campo o algo así. Se fue a Belgrado. Sé que en Croacia la matanza nazi fue salvaje, pero no sé si en Serbia lo fue tanto. Pero no debe de haber sido una buena época. Pero cuando llegan a liberar Alemania a las potencias ganadoras,
resulta que casi todos los grandes directores o están en Suiza o fueron judíos que emigraron a Londres o a América, y el único judío que está y que es de ese nivel, que por azares, porque fue víctima de los nazis y se queda allí, es este Joseph Krieps. Pero oír su versión fue maravilloso, y con su Zerlina y con su Don Giovanni vamos a oír la misma aria. La ci darem la mano, ma mi dirai di sì. Vedi non è lontano, partiam ben mio da qui. Vieni mio bel diletto, io canterò tua sorte. Vieni, vieni, la ci darem la mano. Ma mi dirai di sì, partiam ben mio da qui. Vieni mio bel diletto, io canterò tua sorte. Andiamo, andiamo, andiamo mio bene, a ristorar le pene, l'innocente amor. Andiamo, andiamo mio bene, a ristorar le pene, l'innocente amor. Andiamo. Andiamo, andiamo mio bene, andiamo, le pene a ristorare Bueno, bellísima también. Ahora, otra gran grabación es la de Bruno Walter. Acuérdense que a mediados del siglo XX había 5 grandes directores muy reconocidos. Yo creo que les faltó Karl Böhm y probablemente también este Joseph Krieps y quizá algunos otros, por no contar a los de la Unión Soviética, obviamente Mravinsky. Pero en esa famosísima fotografía está Furtwängler, está Toscanini, que Toscanini fue un gran luchador antifascista. Empezó de chelista, mayor que la mayoría, es básicamente del siglo XIX más que del XX. Maravilloso. Inclusive él dirige, bueno, es justamente en el año de 1900, cuando muere Verdi, y él dirige en su funeral. Creo que el himno de los esclavos de Nabucco. Un aria simpatiquísima es el aria que canta Leporello, bueno, simpatiquísima y al mismo tiempo muy cínica y muy cruel porque se lo canta a doña Elvira, que es la despechada, que es en donde parece inventario, de las tomas de inventario que hacemos los contadores.
repasa cuántas mujeres lleva en cada país, pero es un área un poco, me recuerda mucho a la de Rossini, de Fígaro, 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 eh, y tiene algo de cómico, pero debe de ser además algo de acrobático y no debe de ser fácil. Esto lo vamos a escuchar. Ah, bueno, les decía, están Toscanini, está Furtwängler, está Erich Kleiber, el papá del gran Carlos Kleiber. Bueno, el que para muchos es el más grande que ha habido, para mi primer maestro, no lo reverenciaba, lo veneraba, a Otto Klemperer. Él y tenía todo un grupo de amigos que decían el viejo, ¿no? Y el viejo es mejor, y siempre era mejor con el viejo. Y sí es magnífico, claro. Klemperer tiene una misa en sí de Bach que, bueno, no hay igual, ¿no? Y yo creo que su flauta mágica es la mejor, para mi gusto. Entonces, inclusive era un tipo que lo que no quería no lo dirigía. Tanto Bruno como Klemperer. Ah, bueno, y el último que es con quien la vamos a oír es Bruno Walter, que hasta eso he hablado mucho de él, pero lo he puesto poco. Bruno Walter, judío, no era su verdadero nombre, no recuerdo cuál era su nombre, pero él emigra a Estados Unidos, es muy importante además como crítico y demás, bueno, cosas de su vida. Él fue, igual que Klemperer, discípulo y recomendadísimo, ni más ni menos que de Gustav Mahler. Entonces, imagínense, siempre estuvo vestido con su corbatita de moño. Su música siempre suena amable, aunque era un amable, van a ver, muy disciplinado y muy insistente. Bueno, yo leí un libro que él escribe sobre Mahler maravilloso, un hombre culto que sabe filosofía, que sabe ciencia, de esos eruditos grandes, ¿no? Y un gran conocedor. Dicen, la única contralto natural que ha existido, la irlandesa Kathleen Ferrier, que le debía tanto a las enseñanzas de Bruno Walter. Obviamente, imagínense para qué Mahler lo hubiera recomendado. Entonces, con Bruno vamos a oír el aria. Cualquiera que tenga mejor vista que yo creo que lo puede, que son bastantes, lo van a poder leer como quién fue el tenor aquí con Cripps. Entonces vamos a oír, yo le puse el catálogo de las víctimas, digamos, de Don Giovanni, con Bruno Walter, y es Ezio Pinza el Don Giovanni, pero acuérdense que la canta Leporello, el ayudante de Don Giovanni. Dille pur tutto. E via, appresso! Madama, veramente, in questo mondo qualsiasi cosa, quando fosse che quadro non è tondo. Sciagurato, così del mio dolor, gioco ti prende a voi. Stelle, ti dico così, mi tradè, dove, in qual parte? E lasciate che vada, e di non merda, e di lui ci pensiate. Scelerato, m'ingannò, Ehi, consolatevi, non siete voi, non foste, e non sarete, né la prima, né l'ultima. Guardate. Questo non piccio libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimon di sue donnesche imprese. Meraviglia, il catalogo è questo, delle belle che a voi è favor mio, un catalogo di teopatia. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia si gente sonetta, in Alemagna 231, e poi in Francia portiamo avanti,
quando feste contadine, cameriere cittadine, quando feste baronesse, ma che dire principesse, e bambini di ogni casa, ogni età. In Italia, 640, in Alemagna, 231, tempo in Francia, occhiamo quanto, ma in Spagna, Alexander Kipnis me pareció escuchar. Bueno, se dan cuenta otra vez que dentro de esta aparente comicidad, pues tiene algo de cínico y como que todos podemos tener algo de fanfarrones y algo de cínicos, precisamente. Entonces, insisto, es una ópera muy humana, que no juzga ni prejuzga, retrata al hombre como somos. Miren, voy a perder un poquito el orden cronológico de la ópera, ya al final les explico por qué. Pero les recomiendo a cada uno
que pensara si el sábado la tocaran en el auditorio, ¿cuál de estas versiones me gustaría escuchar? O en el lugar donde más me gusta escuchar ópera, o si la tuviera que oír a fuerza, ¿cuál es la que más me gustaría de todas estas versiones? ¿Y por qué? Y les voy a decir que hace rato les decía que eh, me gustó en la obertura la que estuviera yo oyendo. Sin embargo, preparando la clase, hubo una tan tremendamente destacable para mi gusto, que sin duda es la que quisiera oír. No les voy a decir ahorita cuál es, cada quien vaya haciendo la suya y al final nos decimos. A ver si algunos lo comparten, otros no. Es algo total y absolutamente subjetivo, pero muy divertido en ejercicios de comparación y es uno de los grandes gustos y explicarlo por qué es delicioso, como ya les he dicho muchas veces. Me gusta la frase de García Márquez que lo único más bello que la música es hablar de música. Miren, si les está gustando este experimento de escuchar primero una versión de la ópera y luego las áreas, digamos, sobresalientes, todas son, pero bueno, algunas áreas con diferentes intérpretes, yo creo que se nos va a abrir si a alguien no le parece, por favor escríbame, pero yo creo que me está gustando mucho el ejercicio y creo que es, además de divertido, eh, se mete uno por ejemplo, hoy ya nos vamos a quedar con el universo del Don Giovanni. Parte del chiste de la ópera es la escenografía y no quise dar el Don Giovanni y no con eso quiero menospreciar la enorme calidad, ni conozco y como que siempre vale la pena ver interpretaciones contemporáneas. Hoy en día se hacen tantas cosas tan buenas por tantos lugares. Aquí, ni más ni menos que en Zúrich, en Suiza. La ópera de Zúrich, junto con la de el Teatro de la Bastilla de París, seguramente debe de haber algunas en Londres, en Berlín. Óperas con coreografías muy audaces. Yo en París una vez vimos en el Teatro de la Bastilla La Flauta Mágica, una coreografía espectacular, pero las voces nada sobresalientes. Pero otra vimos Lulú de Alban Berg, que es sobre Jack el Destripador, fue una maravilla. Y luego saliendo nos fuimos a que yo sepa, y tenía yo ganas de hacerlo aquí, pero ahorita no creo que sea negocio. Un bar de música clásica en París. Llegamos a echarnos nuestra copita en la semana de Dvorak, que estuvo después de la ópera. Se va enredando el Don Giovanni de una manera tremenda. Ya ven que no tiene el menor empacho en decirle a una campesina que se va a casar con ella, en burlarse de la despechada, etcétera. Y como que ya sería entrar a lo más fuerte, pues vamos a entrarle. ¿Cuáles son las escenas tremendas del segundo? Acuérdense que es en 2 actos nada más. Obviamente la escena más tremenda es quizá el grito más famoso de la música, de la ópera, yo creo que sin duda el "Oh, Don Giovanni", cuando se lo canta que es la escultura que ya cobró vida, o el demonio, o yo creo que algo peor todavía que se llama conciencia, no sé, pero se lo lleva a los infiernos, pero el primer grito de la escultura, y además, como les digo, son como 2 dinosaurios peleándose, son 2 bajos. Entonces, vamos a oír a Cesare Chiepi en su grito, pero vale la pena porque si recuerdan, les decía yo la vez pasada, que hay 2 tipos de terminación de la obra. Algunos la respetan y otros no, otros
cuando ya se hunden los infiernos y ya es más bien un lamento lejano, ya no es este grito impresionante, y es el Don Juan el que ya se lamenta. Algunos allí terminan la ópera, otros se siguen con una especie de epílogo que, además de que tiene un sexteto bellísimo, termina en fuga, y es una de las cosas para mí más bellas de la música. Me encantó la versión de Abbado, y les voy a decir que si se fijan al mero final, pero eso es para más adelante, se oyen, hay dos golpes. Todos los garigolean, Abbado no, y eso me pareció muy bien. Bueno, pero vamos a empezar con el grito que le dan a Secchare Chiepi en la primera, bueno, la de Furtwängler que pusimos, la primera.
Thank you.
varios comentarios. Si se fijan, cómo me recordó la versión como el cuadro, bueno, en la Capilla Sixtina ya ven que están los condenados al infierno y en muchos otros cuadros. Así se siente ese ambiente, lo hace muy, muy bien esta versión. Y vamos a escuchar ahora, vamos a regresar un poquito antes, luego les explico el motivo. No les puse lo de estas óperas o casas de óperas contemporáneas, como la de Zúrich, que vamos a poner el área en donde Zerlina, imagínense cómo va a consolar a su prometido, a Maceto. Se dan cuenta que en ningún momento es una obra con mucha carga sexual y que jamás rechaza lo que dicen al final, que si se entrega a un amor ardiente es correcto o algo así. Y aquí, de una manera muy pícara, ella le dice cómo lo va a consentir. Entonces me pareció muy interesante ver una versión moderna de esto. Zerlina consuela a Maceto después de la paliza que le puso don Giovanni. Maceto, su prometido, con el que medio sí, medio no le pone el cuerno.
ya vieron qué maravilla de escenografías modernas puede haber y es lo, por eso decían que era el arte total la ópera, se presta para que muchos, inclusive coreógrafos de ballet puedan destacar, pero tiene que haber un gran director, si no sería un caos y es el director de la orquesta. Nos abrimos a un universo de versiones de esta obra profundísima. No se queden en la superficie cuando oigan a Mozart, porque es lo más profundo, lo más bello. Miren, ¿qué les puedo decir? Eh, si alguien quiere ponerme qué versión le gustó más, estaba yo pensando, bueno, ¿qué puedo poner como para seguir en esta tónica, ¿no? Que algo que no sea, que no menospreciáramos. Y creo que Mozart, pues, era una apuesta segurísima. Mozart es lo máximo.